Entre las imponentes montañas y los espesos bosques, no solo los turistas pueden desvanecerse como si nunca hubieran existido, sino también aquellos encargados de proteger estos vastos y enigmáticos paisajes, los guardabosques. Estas personas dedicadas a preservar la vida salvaje y el equilibrio natural, a menudo enfrentan peligros no solo físicos, sino también fenómenos que parecen desafiar toda lógica. En años recientes, varios casos de desapariciones en parques nacionales han dado lugar a un cúmulo de interrogantes, marcados por detalles inquietantes y misterios que siguen sin resolverse. Fenómenos desconcertantes, rastros inexplicables y fuerzas desconocidas no solo han dejado su marca en la historia de estos lugares, sino también un aire de incertidumbre en quienes tratan de entender qué sucedió realmente. Hoy nos adentraremos en las desapariciones más intrigantes de guardabosques. ¿Fueron simples accidentes o algo más acecha en la profundidad de estos bosques? Jim Harrison, un experimentado guardabosques con más de 20 años de servicio en el Parque Nacional Olympic, es una de las figuras centrales de esta enigmática narrativa. Reconocido por su vasto conocimiento sobre la vida salvaje y su conexión casi espiritual con el bosque, Jim se destacaba entre sus compañeros. Sin embargo, en agosto de 2007, su desaparición dejó tras de sí un rastro de incógnitas y sucesos que hielan la sangre. Jim no veía el parque como un lugar de trabajo cualquiera, lo describía como un organismo vivo que respira, un refugio lleno de secretos que solo revelaba a quienes realmente lo entendían. Este pensamiento se tornó sombríamente profético aquel verano, cuando algo en el ambiente del parque empezó a cambiar de manera inexplicable. Los visitantes comenzaron a reportar sucesos fuera de lo común, silbidos agudos y prolongados resonando en las noches, luces extrañas que se deslizaban entre los árboles como si fueran fragmentos de estrellas bailando bajo las copas. Aunque Jim era una persona racional, pronto confesó a sus colegas que sentía algo extraño en el aire, como si el bosque estuviera tratando de comunicarse de una manera inquietante. Relató que, durante sus patrullas, a menudo sentía que alguien, o algo, lo observaba desde las sombras. El 25 de agosto de 2007, Jim emprendió una patrulla en la parte occidental del parque, cerca de Crystal Lake, un área que conocía como la palma de su mano. Sin embargo, esa vez, no regresó. El jeep de Jim fue encontrado abandonado en un sendero, con su cuaderno personal abierto en el asiento delantero. La última anotación, escrita apresuradamente, decía: «Escucho un silbido extraño, parece llamarme». A partir de ese momento, comenzó una búsqueda exhaustiva. Helicópteros, perros entrenados y un equipo de voluntarios peinaron el bosque durante semanas. Pero, a medida que la búsqueda avanzaba, los rescatistas comenzaron a experimentar eventos perturbadores. Una noche, mientras un grupo de guardabosques se acercaba al área donde Jim había desaparecido, uno de ellos divisó una figura alta y oscura que se movía rápidamente entre los árboles. La sensación de ser vigilados se volvió casi omnipresente, y varios miembros del equipo afirmaron escuchar el mismo silbido que Jim había mencionado. Algunos voluntarios también reportaron experiencias extrañas. Uno describió sentir que algo le tocaba el hombro en medio de la espesura, aunque no había nadie cerca. Estas vivencias generaron intensos debates entre los rescatistas, muchos de ellos escépticos respecto a lo sobrenatural. Sin embargo, ni siquiera sus años de experiencia lograron ofrecer explicaciones plausibles para lo que estaban presenciando. Después de semanas de búsqueda infructuosa, la esperanza comenzó a desvanecerse. Pero, un mes después, algo cambió. Un guardabosques encontró una cruz de madera enterrada profundamente en el suelo, cubierta de musgo, como si hubiera estado allí durante siglos. Cerca de la cruz, se halló la mochila de Jim. Dentro de la misma, en lugar de los suministros típicos de un guardabosques, había un cuaderno muy antiguo y varias fotografías en blanco y negro. Las imágenes mostraban personas vestidas con ropa del siglo XIX, posando en el mismo bosque. Una de las fotografías destacaba particularmente un hombre cuyo rostro era sorprendentemente similar al de Jim. El cuaderno contenía anotaciones crípticas sobre algo llamado la luz eterna y rituales antiguos realizados en el bosque. Palabras como camino subterráneo y guardianes del bosque aparecían repetidamente. Este hallazgo desató un torbellino de teorías. Algunos especularon que Jim había tropezado con un antiguo sitio de culto relacionado con rituales indígenas o de los primeros colonos. Otros mencionaron leyendas de los guardianes del bosque,
espíritus o seres que protegen las tierras salvajes de la intrusión humana. Estas historias tienen raíces profundas en las creencias de los pueblos nativos de la región. Por otro lado, hubo quienes sugirieron explicaciones más terrenales. Un accidente, aislamiento extremo o incluso un colapso mental podrían haber influido en su desaparición. A pesar de los años transcurridos, el misterio de Jim Harrison sigue siendo un enigma sin resolver. Su cuerpo nunca fue encontrado, y los extraños fenómenos del parque continúan hasta hoy. Visitantes y guardabosques aún reportan silbidos enigmáticos y luces inexplicables. Lo que comenzó como la historia de un hombre perdido se ha convertido en una leyenda que trasciende el tiempo, un recordatorio de que, incluso en el siglo XXI, los misterios de la naturaleza salvaje siguen desafiando nuestra comprensión. En otro rincón del salvaje sureste de Arizona, en las peligrosas montañas Chiricahua, yace otro misterio que ha desconcertado a generaciones. Allí, hace más de 40 años, un guardabosques llamado Paul Fugate desapareció sin dejar rastro. Sin testigos, sin pistas, sin respuestas. ¿Qué secretos ocultan estos paisajes indómitos y desafiantes? El 13 de enero de 1980, Paul Fugate, un experimentado guardabosques, realizaba su turno habitual en el centro de visitantes de la Reserva Nacional Chiricahua. Durante la jornada, en torno a las 2 de la tarde, informó al empleado de temporada que saldría a patrullar los alrededores del rancho Faregua, una zona recientemente integrada a la reserva. Según indicó, planeaba regresar para las 4:30 de la tarde. Vestido con su uniforme reglamentario, insignia incluida, Paul salió decidido a cumplir su rutina. Sin embargo, esa tarde no regresó, y su ausencia marcó el inicio de uno de los misterios más desconcertantes en la historia de los parques nacionales. Desde el principio, surgieron detalles desconcertantes. Paul había dejado tanto su radio como sus llaves en el centro de visitantes, lo que indicaba que no planeaba alejarse demasiado ni exponerse a riesgos importantes. Pero cuando cayó la noche y no se tuvieron noticias de él, la preocupación comenzó a crecer. El empleado de temporada alertó a la dirección del parque, y así comenzó una de las operaciones de búsqueda más grandes jamás organizadas en la región. Equipos de rescate, incluyendo la Guardia Nacional, voluntarios, helicópteros, perros rastreadores e incluso expertos de otros organismos, unieron fuerzas para peinar los terrenos montañosos de Chiricahua. Con sus imponentes acantilados y desafiantes cañones, el terreno representó un reto monumental. Cientos de personas exploraron cada rincón, desde senderos estrechos hasta zonas prácticamente inaccesibles. Sin embargo, los esfuerzos no lograron arrojar ningún resultado. Paul Fugate parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. La operación enfrentó constantes obstáculos. Las huellas encontradas en los senderos pertenecían a otros miembros del equipo de búsqueda, complicando aún más la tarea de rastreo. Durante las primeras semanas, la única pista significativa provino de un testigo que afirmó haber visto a Paul en una camioneta junto a 2 hombres desconocidos. Sin embargo, esta información tampoco condujo a una resolución. La desaparición de Paul desató una serie de especulaciones y teorías. Algunos creían que había sido víctima de actividades ilegales en la zona, como el contrabando de drogas o el tráfico de personas, lo que pudo haber culminado en su asesinato. Otros sugerían que Paul, conocido por su carácter independiente y a veces conflictivo con las normas tradicionales del Servicio de Parques Nacionales, podría haber decidido abandonar su vida actual y comenzar de nuevo en otro lugar. Estas especulaciones se intensificaron debido a los rumores sobre la vida personal de Paul. Se sabía que había tenido varias relaciones extramaritales durante su matrimonio, algo que su esposa, Dodi, conocía y aceptaba con resignación. Sin embargo, los hechos no respaldaban la teoría de una fuga voluntaria. Paul dejó atrás todas sus pertenencias, incluyendo dinero, armas de colección y su camioneta a medio reparar. Estas circunstancias sugerían que no tenía intención de abandonar su vida de manera premeditada. En 1981, el Servicio de Parques Nacionales concluyó que Paul había abandonado voluntariamente su trabajo, lo que llevó a exigir a Dodi la devolución de los pagos que había recibido desde su desaparición. No fue hasta 1986, después de una segunda investigación, cuando Paul fue declarado oficialmente muerto, lo que permitió a su esposa recibir asistencia económica. A pesar de esto, las incógnitas en torno a su desaparición siguieron atormentando a su familia y amigos. En 2018,
El caso fue reabierto tras la aparición de nuevas pruebas, y la recompensa por información sobre su paradero ascendió a $60,000. No obstante, a pesar del renovado interés y los recursos destinados a la investigación, no surgieron nuevas pistas significativas. Más de 4 décadas después, el misterio de Paul Fugate permanece sin resolver, dejando una profunda herida emocional en quienes lo conocieron. Por otro lado, esta historia resalta los peligros y los enigmas de la naturaleza, donde incluso la tecnología moderna y los equipos más preparados no siempre son suficientes. La desaparición de Paul es un recordatorio de cuán impredecible y misteriosa puede ser la vida en las regiones más salvajes. Otro caso igual de inquietante ocurrió el 22 de mayo de 1980, cuando Dwan McClure, un guardabosques con una década de experiencia en el Parque Nacional Yellowstone, salió en una patrulla rutinaria por el lago Yellowstone en su canoa. Aunque para McClure era una tarea habitual, esa vez las cosas tomaron un giro inesperado. Al no responder a los mensajes de radio ni regresar al anochecer, sus compañeros iniciaron una operación de búsqueda a gran escala al día siguiente. Pronto encontraron su canoa volcada en el agua, pero no había señales de McClure. Los equipos de rescate recorrieron exhaustivamente las aguas y los alrededores del lago, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. El caso de Dwan McClure, al igual que el de Paul Fugate, sigue siendo un misterio sin resolver, dejando tras de sí preguntas que quizás nunca encuentren respuesta. La desaparición de guardabosques en los parques nacionales de Estados Unidos es un tema que ha generado misterio y fascinación a lo largo de los años. Cada caso está lleno de enigmas que parecen desafiar cualquier explicación lógica. A continuación, exploramos 3 historias que siguen siendo un desafío para los investigadores. El caso de Dwan McClure 1980. El 22 de mayo de 1980, Dwan McClure, un experimentado guardabosques del Parque Nacional Yellowstone, salió en una patrulla rutinaria por el lago Yellowstone, una tarea que había realizado incontables veces. Navegaba en su canoa bajo un cielo despejado, sin señales de peligro. Sin embargo, ese día no regresó. La búsqueda, que se extendió durante varios días, involucró a compañeros guardabosques, voluntarios y expertos en rescate acuático. El lago Yellowstone es conocido por sus peligrosas condiciones: agua helada, corrientes traicioneras y repentinos cambios meteorológicos. Su canoa fue hallada volcada y abandonada, pero no había signos de violencia ni circunstancias sospechosas. La teoría oficial apuntó a un accidente, probablemente ahogamiento, pero la ausencia de su cuerpo dejó muchas preguntas sin respuesta. Colegas y familiares recordaban a McClure como un hombre comprometido con su trabajo y la conservación del medio ambiente. Fue declarado oficialmente muerto el 9 de junio de 1981, tras una larga investigación y sin ningún hallazgo. Su memoria permanece como símbolo de dedicación frente a los desafíos y peligros de la naturaleza. La desaparición de Gerald Berrigan 1981. En julio de 1981, Gerald Berrigan, guardabosques del Parque Nacional Denali en Alaska, emprendió una patrulla por una de las zonas más remotas del parque, conocidas por su terreno montañoso y clima extremo. Tras varios días sin reportarse por radio, sus compañeros comenzaron a preocuparse. La operación de búsqueda y rescate fue monumental, cubriendo vastas áreas del parque con helicópteros, perros rastreadores y equipos de tierra. Lo único que se encontró fue su equipo abandonado y rastros de su presencia en un paso montañoso. No había señales de lucha, pistas concretas ni restos. Algunas teorías sugieren que pudo haber sido víctima de un accidente en las montañas o incluso de un ataque de fauna salvaje, pero el destino de Berrigan sigue siendo un misterio sin resolver. El enigma de Emily Woods 2010. Emily Woods, una guardabosques de 31 años con 10 años de experiencia, era conocida por su pasión por la naturaleza y su compromiso con la conservación en el Parque Nacional Yosemite. El verano de 2010, durante una temporada tranquila pero con extrañas historias de sombras y ruidos inusuales en el bosque, Emily fue asignada a patrullar la Arboleda, una zona remota y famosa por sus leyendas de eventos inexplicables. El 17 de julio, Emily salió en su jeep dejando una nota con su ruta y horario de regreso, siguiendo los protocolos. Sin embargo, nunca volvió. Su jeep fue hallado al borde del bosque, con su walkie-talkie olvidado en el asiento trasero. Equipos de búsqueda siguieron sus huellas hasta el sendero,
Pero más allá de algunas pertenencias personales y un símbolo extraño tallado en un árbol, no se encontraron más pistas. La versión oficial sugirió un accidente, posiblemente causado por las difíciles condiciones del terreno. Sin embargo, rumores entre guardabosques y lugareños plantearon la posibilidad de que Emily hubiera descubierto algo más profundo, como un lugar ritual vinculado a fuerzas antiguas. A falta de pruebas, el caso sigue envuelto en especulación y misterio. Estos casos representan lo impredecible y, a veces, aterrador de trabajar en las vastas áreas salvajes protegidas por los parques nacionales. Cada desaparición resalta tanto los peligros del entorno natural como los límites de nuestras capacidades para comprender lo que sucede en esos momentos críticos. Aunque las búsquedas se suspendieron oficialmente, los recuerdos de Dwan McClure, Gerald Berrigan y Emily Woods permanecen vivos, recordándonos la delgada línea que separa la civilización de lo desconocido.